Hola chicos, ya estamos en el repaso de la lección de menores. Estamos en la lección 10, que se titula ¿No hay lugar? La referencia bíblica la encontramos en Lucas 2, del 1 al 7, y en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 4. El versículo para memorizar es: Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Gálatas 4, 4 y 5. El mensaje de la lección es: adoramos a Dios cuando aceptamos el regalo de su Hijo y le damos un lugar en nuestra vida. Antes de iniciar, oremos. Bondadoso y eterno Padre, gracias por todas sus bendiciones y por permitirnos estudiar una lección más. Ayúdenos a entenderla, Señor, y gracias por el hermoso regalo de su Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Las preguntas para reflexionar son: ¿recuerdas haber esperado alguna vez algo importante y que se retrasara mucho tiempo? ¿Estabas ansioso de que llegara el momento? ¿Perdiste el interés por causa de la demora? En esta lección vamos a repasar un poco sobre la historia del nacimiento de Jesús. Hagamos un viaje en el tiempo. Vayamos al principio de la historia de este mundo, cuando Dios creó a los primeros seres humanos. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, con libertad para elegir entre el bien y el mal. Lamentablemente, nuestros primeros padres eligieron el mal, porque decidieron escuchar al tentador que les mintió acerca de Dios. Los resultados de la desobediencia de Adán y Eva fueron fatales para la humanidad. El pecado nos ha separado de la presencia de Dios y ha entrado en el mundo de la muerte. A pesar de todo, Dios, en su infinito amor por la humanidad, ideó un plan para salvarnos. El mismo Creador decidió venir a este mundo y ofrecer su vida en sacrificio por nosotros, para que algún día podamos juntarnos de nuevo con el Padre. El Creador nos prometió que un Redentor derrotaría al enemigo y nos daría la victoria sobre el pecado. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta promesa, junto con otras profecías de la venida del Mesías, ha mantenido en el ser humano viva la fe en Dios de generación en generación. Sin embargo, con el paso del tiempo, mucha gente ha perdido de vista el verdadero significado de la profecía más importante, que era esta. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Los evangelios registran todos los detalles sobre el nacimiento de Jesús y revelan el cumplimiento exacto de esta profecía. María, una joven virgen que vivía en Nazaret, estaba comprometida con José, que era descendiente del rey David. Un ángel se le apareció a María anunciándole que daría a luz a un hijo, al cual debía llamar Jesús. ¡Qué privilegio que Dios te elija para ser la mamá del Redentor! ¡Qué gran bendición de María! José y María vivían en Nazaret, una ciudad de Galilea, pero según las profecías, el Mesías debía nacer en la ciudad de David. Por esta razón, Dios hizo un milagro para que se cumpliera la profecía. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo en todo el mundo. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo.
Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá para inscribirse, junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. El único lugar que encontraron para alojarse fue un establo, y fue allí, en el establo, donde tuvo lugar el suceso más importante de la historia. Lo triste es que el pueblo de Dios no reconoció la llegada del Mesías, y por lo tanto no estaba preparado para el Redentor. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. A pesar de todo, Jesús vino a este mundo para salvarnos y para mostrarnos la gloria de Dios. Jesús se humilló, se identificó con nosotros para mostrarnos el carácter de Dios, para salvarnos del pecado y de la muerte. Jesús se identificó con la humanidad y experimentó nuestras luchas para ser un ejemplo perfecto para nosotros. Mediante su vida, Jesús demostró que es posible obedecer la ley de Dios. Nosotros vivimos ahora en los tiempos anteriores a la segunda venida de Jesús. Las señales de su retorno se cumplen delante de nosotros. Así como las profecías sobre la primera venida de Jesús se cumplieron con precisión, así también la segunda venida de Jesús sucederá tal como indica la Biblia. ¿Te estás preparando para recibir a Jesús? Preparémonos para la segunda venida del Rey de Reyes y para pasar toda la eternidad con Él. Bueno, chicos, José y María, obedeciendo las leyes de su país, tienen que buscar un lugar en donde quedarse, en el cual María pueda tener a su bebé. No hay cuartos en la posada, así que el encargado de la posada les permite quedarse en el establo. Allí nace Jesús. Nuestra vida puede estar tan llena que no hay lugar para Jesús. Jesús vino a vivir en el lugar más humilde a fin de poder habitar entre nosotros. Al aprender a adorarlo, aprendemos a hacerle más y más lugar en nuestra vida. Saludamos con mucho cariño y también felicitamos en gran manera a todos los que contestaron el cuestionario de la lección. Estos son Samuel Alessandro, Perla Yasmín, que nos sigue de la cuenta Romy Sánchez, Vianey Moreno, Samuel González, Vera Bonilla, Cindy Nubia, Juan López, Anabel Ramos, Samuel Rosado, Joana Villamizar, Claudia Carreño, Linda Evi, Eric Mancilla, Alexa, Eliseo Martínez, Leticia y Dará. Muchas felicidades, compañeros. Sigan estudiando la palabra de Dios, ya que es nuestro alimento espiritual. Muchísimas felicidades. Saludos en gran manera. Ahora vamos a tener los saludos de la semana. Saludamos con mucho cariño a Samuel González, que nos sigue de Barranquilla, Colombia, y de Cucutúa, en el mismo país, a Claudia, a Nicole, a Laura y a Juan David. De Guatemala saludamos a Eric Mancilla. De México saludamos a Perla, que nos sigue de Chiapas, y también a Lady Mesa. De Hermosillo, Sonora, saludamos a Lidia Pérez, y de Valeria de la Cruz, en el Estado de México, a Patricia Ávila. Y de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, saludamos a Derek. Una disculpa por no haberte saludado en la lección pasada. De Uruguay, saludamos a Eden Torres. Y de Venezuela, específicamente de la ciudad Barinas, saludamos a Joana Villamizar.
Y de otras partes del mundo le mandamos un fuerte abrazo a Edson, a Maydelin y a Estuardo. Dios les bendiga en gran manera, compañeros. Ya para terminar, vamos a tener el cuestionario de esta lección. Las respuestas recuerden que serán hasta el día jueves. Este ha sido el repaso de la lección y nos vemos en la próxima lección. Saludos desde el municipio de Las Chuapas, en el estado de Veracruz, en México.